Hola, ¿qué tal? Soy profe Atómico y hoy día resolveremos un ejercicio de fórmula empírica y molecular con varios experimentos. Vamos a leerlo en primer lugar y colocar los datos que corresponden. Se sabe que un compuesto está formado por carbono, hidrógeno y azufre. Al combustionar totalmente 0,25 gramos del compuesto, se obtienen 0,5235 gramos de dióxido de carbono. Hasta este punto podemos realizar un pequeño esquema y colocar que en este experimento le vamos a colocar número 1 porque está al principio, 0,25 gramos del compuesto. Este compuesto recordemos que tiene carbono, hidrógeno y azufre. Y le coloco como subíndices con X porque yo no sé el número de átomos que tiene. La idea es calcularlo en un futuro. ¿Esto cuánto genera? 0,5235 gramos de dióxido de carbono. Eso es lo que me dice el ejercicio. Sigamos leyendo. En un segundo experimento, la reacción total de 0,15 gramos de muestra genera 7,185 por 10 a la menos 3 gramos de hidrógeno. También lo podemos colocar en un esquema, donde tengo acá 0,15 gramos del compuesto que genera esta cantidad de hidrógeno. Además, se determinó que 5 gramos del compuesto contienen 1,800 por 10 elevado a 22 moléculas. Podemos colocar eso en experimento 3. Acá están los 5 gramos del compuesto que generó esa cantidad de moléculas. Y la pregunta es determinar la fórmula empírica y molecular. Bien, ya tenemos aquí los experimentos. Y hay que destacar cuáles van a ser los primeros a trabajar. Los primeros dos son de gran importancia porque ahí me están diciendo que el compuesto tiene carbono, hidrógeno y azufre. Yo sé que en el experimento 1 se generó un producto y de este producto yo puedo rescatar el carbono porque el carbono lo tiene este compuesto. Entonces lo puedo rescatar, lo puedo sacar de esta muestra. Y acá yo puedo rescatar el hidrógeno porque el hidrógeno también está en el compuesto. Me faltaría un experimento donde tenga el azufre, pero en este caso uno después lo puede determinar por una diferencia, que más adelante lo voy a explicar. En este experimento no lo vamos a usar por el momento porque si se dan cuenta, acá me dice que tengo un compuesto, el inicial, y al final me da el mismo compuesto, así que yo no puedo rescatar nada de aquí todavía. Así que esto lo vamos a dejar cuando tengamos que calcular la masa molar del compuesto. Siempre en estos ejercicios dan un dato para calcular la masa molar del compuesto. Algunas veces lo dan directo o algunas veces indirectamente. Uno tiene que calcularlo a través de los datos. Así que en este dato no vamos a trabajarlo. ¿Cómo se dan cuenta? Por el análisis que hice yo, ¿cierto? Yo aquí puedo rescatar carbono porque el compuesto tiene carbono. Aquí puedo rescatar hidrógeno porque acá tiene hidrógeno, pero acá tiene todo. Yo solamente quiero rescatar una de esas sustancias. Por eso este dato no me sirve para la primera parte, que lo vamos a dejar para el final. Otra cosa que hay que tener cuidado es lo siguiente, que la muestra inicial es 0,25 y la muestra acá es 0,15. Entonces esto tenemos que arreglarlo con una proporción porque yo quiero saber cuánto hay en 0,25 porque es la muestra inicial. Así que vamos a hacer una pequeña proporción o una regla de 3 como le dicen, ¿cierto? 0,25. ¿Cuántos gramos de hidrógeno habrán en 0,25? Que es la muestra inicial que yo tenía. Entonces, haciendo el cálculo, es 0,0119 gramos de hidrógeno. Los gramos en azul van a ser los que vamos a utilizar en el siguiente paso. Recuerdo, es importante que las muestras sean iguales. Acá había una muestra, pero esta no es la misma muestra anterior. Por eso que yo hago una relación para poder saber la cantidad de hidrógeno que hay realmente en 0,25. ¿Sí? Si acá hubieran 0,30, acá debería colocar 0,30 para hacer la relación. Y así sucesivamente. Bien, vamos al siguiente paso. Ahora determinaremos la cantidad en gramos de cada uno de los elementos. Acá tengo los datos que calculamos anteriormente, los gramos de dióxido de carbono y de hidrógeno.
De aquí podemos sacar carbono y de aquí podemos sacar hidrógeno atómico. ¿Cómo hacemos la relación? Hay que hacer lo siguiente. Yo digo 44 gramos de CO2 hay en 12 gramos de carbono. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que la masa total del dióxido de carbono es 44. Uno puede calcularla, recuerden, la masa del carbono es 12, la masa del oxígeno es 16. Si yo hago la operatoria, me da 44. ¿Y cuánto tengo de carbono? Tengo 12. ¿Por qué 12? Porque es solamente un átomo de carbono. Acá debo colocar en la primera parte la masa de la molécula y acá la masa de la cantidad de átomos que hay. Entonces la masa de la molécula es 44 y acá la cantidad de átomos que hay. ¿Cuánta cantidad de átomos que hay? Hay una, ¿cierto? Pero como el carbono vale 12, por eso coloco 12. Y acá abajo los datos que calculamos en el paso anterior, ¿cierto? 0,5235. ¿Cuántos gramos de C serán? Y ahí está la respuesta. 0,1427. Acá es lo mismo. Primero coloco la masa molecular del compuesto, en este caso es 2. Recordemos que la masa del hidrógeno es 1. Y después colocamos acá la masa del átomo que yo deseo. ¿Cuál es el átomo que yo deseo? El hidrógeno. ¿Pero cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Por eso coloco 2 igual. Que alguna vez se puede confundirse un poco. Pero podemos retroceder acá para explicarlo nuevamente. Acá yo tengo que la masa inicial es 44 gramos de CO2, porque es la masa de la molécula. Pero ¿qué hubiera pasado si acá yo coloco un 2? Un 2. Si yo no podría haber colocado 12 gramos de carbono, yo debería haber colocado 24. Porque la cantidad de carbono que hay no hay 12, es 24. Porque recuerden que cada átomo de carbono vale 12. Bien. Cuando ya tengo la relación del hidrógeno, coloco acá abajo lo que hice anteriormente, ¿cierto? 0,0119 gramos de hidrógeno. Y veo cuánta cantidad de hidrógeno atómico hay, no molecular, atómico, que es 0,0119. Es decir, el mismo resultado que calculamos anteriormente. ¿Y la cantidad de azufre? Porque calculamos carbono e hidrógeno y no me dieron ningún experimento para yo poder calcular el azufre. En este caso lo vamos a realizar con una diferencia de la muestra inicial restándole estos gramos que acabamos de calcular. Entonces la muestra inicial era 0,25 menos la cantidad de carbono que calculamos y menos la cantidad de hidrógeno que calculamos. Eso me daría 0,0954 gramos de azufre. De esa manera se calcula el elemento que me falta. Siempre en estos ejercicios, generalmente los más complicados, uno debe calcular por diferencia el átomo que falta, porque recordemos que inicialmente me dijeron que el compuesto es de carbono, hidrógeno y faltaba el azufre, y de esa manera lo calculamos. Vamos a determinar los moles de cada uno de los elementos ahora. Determinamos los moles. Ya tenemos los gramos calculados anteriormente y recordemos algo. Recordemos que para calcular los moles se usa esta fórmula, gramos dividido en masa molar. Los moles de carbono serían la cantidad de gramos, ¿cierto?, que tengo acá, por la masa molar del carbono, que es 12, y me da ese resultado. Lo mismo sería con el hidrógeno, ¿cierto? Los gramos de hidrógeno y la masa molar del hidrógeno es esta. La masa molar que deben colocar acá es la unitaria por cada elemento. Acá, en el azufre, 0,0954 y la masa molar del azufre es 32. Entonces, de esta manera obtengo los moles. ¿Qué es lo que hay que hacer después en estos ejercicios? Tenemos que dividir por el menor de estos datos. Es una proporción. En este caso, si se dan cuenta, vemos que el menor de todos, y lo coloqué en rojo, es el azufre. Es el menor dato o es el número de menor valor de cada uno de estos moles. Entonces, acá si se fijan, acá está el mismo molde aquí, acá está el mismo molde acá, el mismo molde aquí. Y lo divido por la cantidad inferior, que es esta. Y de esta manera obtengo un aproximado. No le va a dar el número exacto, es un aproximado, pero tienen que redondearlo a un número entero.
En este caso me dio 4, 4, 1. Luego la fórmula empírica sería de esta manera. El carbono no sabíamos, ahora yo sé que vale 4, el hidrógeno vale 4 y el azufre vale 1, que no se coloca. Y la masa es 84 gramos mol. Esto lo pueden calcular, recuerden que el carbono vale 12, el hidrógeno vale 1 y el azufre 32. Si hacen la operatoria, les va a dar 84. Vamos a determinar finalmente la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular, usamos esta fórmula, un múltiplo entero. La fórmula molecular que hay que determinar se hace a través de la empírica. La empírica debe multiplicarse por un número, y a ese número le llamamos múltiplo entero. ¿Y cómo lo calculamos? A través de la división entre la fórmula molecular, la masa de la fórmula molecular y la masa de la fórmula empírica. La masa de la fórmula empírica ya la calculamos anteriormente, pero nos falta la masa molar de la fórmula molecular. Recordemos cómo se calcula la masa molar, ¿cierto? En la fórmula que hemos usado siempre, acá está la masa molar inserta en esta, ¿cierto? Que son los moles gramos dividido en masa molar. Y si se dan cuenta, la última vez que trabajamos, la primera parte, nosotros dejamos unos datos para el final. Y esos datos para el final hay que usarlos ahora. Los datos que dejamos para el final son los siguientes: 5 gramos de la sustancia y 1,800 por 10 elevado a 22 moléculas. Y se dan cuenta, en esta fórmula yo puedo tener acá los gramos que tengo acá, pero me falta los moles. Recuerden que mi objetivo es determinar la masa molecular de la fórmula molecular porque yo la empírica la tengo. Yo con esta fórmula yo sé que yo tengo los gramos, ¿cierto? Los gramos, y me faltaría los moles para poder despejar esta parte. Pero me dan las moléculas y con esas moléculas yo puedo trabajar para calcular los moles. ¿Cómo lo hago? Yo digo, un mol de cualquier sustancia, recuerden que es 6,02 por 10 elevado a 23. Y acá voy a colocar X mol. ¿Por qué X mol? Porque yo no sé cuántos moles hay y eso es lo que yo quiero. Y acá voy a colocar el dato, ¿cierto? 1,800 por 10 elevado a 22 moléculas. Y ahora determiné mi cantidad de moles. ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo despejar la fórmula. La masa molar la despejo y me daría de la siguiente manera: gramos dividido en moles. Entonces los gramos, yo sé que son 5 gramos y los moles que calculé, 0,0299, y me da 167,23 gramos mol. Y ahora estoy en condiciones para poder utilizar la fórmula del múltiplo entero. Recuerden que en múltiplo entero, la masa molar de la fórmula molecular, que ya acabo de calcular, dividido en la masa molar de la fórmula empírica, que es la masa que calculamos en el paso anterior. La masa molecular de la fórmula empírica era 84. Y esto me da un aproximado de 2. Y acá tengo la fórmula empírica anterior y la multiplico por este múltiplo que acabo de calcular, que es 2. Y 2 por 4 me da 8, 2 por 4 8 y 2 por 1 me da 2. Teniendo una fórmula molecular de la siguiente manera. Como les dije, 2 por 4 8, 2 por 4 8 y 2 por 1 2, ¿cierto? De esa manera quedaría el ejercicio resuelto, ¿cierto? Recuerden bien, siempre ordenar los datos, trabajar de forma ordenada para que ustedes puedan resolver los ejercicios sin ningún problema. Bueno, hasta la próxima.